Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del video podcast Guía para Emprender a través de YouTube, Spotify y Apple Podcast. En este episodio vamos a hablar de si las pymes pueden participar o no en el régimen de zonas francas y qué deben hacer. Para ello tenemos como invitado a Gabriel Zamora Bauzit, abogado y contador especializado en impuestos de la empresa De Tribu. Gabriel, en primer lugar, muchas gracias por participar en este episodio. Muchas gracias a ustedes. El régimen de zonas francas lo conocemos porque es el motor más dinámico en la economía, ¿verdad? Tenemos una economía como partida en dos, hemos hablado, el régimen tradicional y el régimen de zonas francas, donde normalmente están las grandes multinacionales. Pero nos hemos encontrado también pymes, incluso en las historias de emprender hemos hecho historias de pymes que están participando en zona franca. Entonces este tema es muy interesante, muy importante para mucha gente. Pero empecemos por decir qué es el régimen de zona franca y cuáles son sus beneficios. El régimen de zona franca es una solución a un problema. Primero, para entender el régimen de zona franca, evidenciar el problema que tenemos en Costa Rica de la alta carga tributaria. Empresas en general pagan de cada 10 colones de beneficios o ganancias, 6 se van a carga tributaria. Somos de los países con la carga impositiva más alta del mundo. Incluso analizando otras regiones, los países nórdicos están por debajo de Costa Rica. En ciertos impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, estamos en número 21 en el mundo de 225 países analizados. Uno en Centroamérica y estamos ahí digamos, en un ranking que no nos favorece. Entonces, ¿qué viene a ser el régimen de zona franca? Es la solución a este problema de la alta carga fiscal de las empresas en general y, por supuesto, de las que más sufren son las pequeñas y medianas empresas, que no tienen tal vez una adecuada asesoría fiscal que les permita conocer de exoneraciones o de incentivos fiscales que puedan aplicar según la ley. Régimen de zona franca es un conjunto de beneficios e incentivos o de exoneraciones que tienen las empresas al optar por el régimen a cambio de inversión. Podemos decir que en términos generales, entonces es un conjunto de exoneraciones fiscales para bajar la alta carga tributaria. Los grandes beneficios que tenemos es dejar de pagar impuestos legalmente y adicionalmente yo diría que hay uno a consecuencia de entrar al régimen y es nuevas oportunidades de negocio, abarcar nuevos mercados, tener más clientes, también abarcar otros proveedores por el solo hecho de entrar en este conjunto de beneficios. Claro, ser proveedor de una multinacional que está en zona franca, por ejemplo. Ser proveedor de una multinacional que está en zona franca, ser proveedor de empresas que incluso no conocemos, no sabemos que existen, por el solo hecho ya de entrar en este régimen, abarcamos mercados incluso fuera del país. Pero en efecto, si solo nos ubicáramos o concentráramos en abarcar ese mercado a nivel local, para una pyme ya es más que suficiente en todo el periodo que se le pueda aprobar. Un ejemplo de un impuesto que paga una empresa en el régimen tradicional y no paga en zona franca. Bueno, de hecho hay 5 impuestos. El principal es el impuesto sobre las ganancias. Estamos al 30%. Es el que mencionaba que somos número 21 en el mundo. Muy por encima de los países OECD que andan aproximadamente en una media del 25%. De hecho, la media mundial no alcanza el 23%. Ese es el primer impuesto. El impuesto a las ganancias es cuando se restan de los ingresos los gastos. Nos queda un beneficio económico al final del periodo fiscal. Eso es lo que se conoce como el impuesto a las ganancias o impuesto sobre las utilidades. Ese 30% no se paga por 12 años o 18 años, dependiendo de si estamos dentro o fuera del gran área metropolitana. Así se incentiva, si estamos fuera del GAM, que el periodo se extienda a 18 años. Dentro del GAM es de 12 años. Ese es el primero y el más relevante. El segundo es el impuesto a los dividendos, que es del 15%. También se exonera. Hay un tercer impuesto que muchos ignoran, pero sí es grosero, que es el 25% de remesas al exterior, que es cuando se pagan proveedores fuera del país, pago de servicios, se paga entre un 15 y un 25%. También está exonerado. El IVA se exonera, pero para compras locales. Ese 13% que afecta a algunas empresas, sobre todo cuando no logran acreditar el IVA, también se exonera para compras.
Y hay un quinto impuesto, que es el impuesto a la patente municipal, que se tasa sobre las ventas brutas. Esos 5 impuestos, hay más, pero esos podrían ser los 5 más relevantes que se exoneran. Claro, y que deben estar interesando mucho a los emprendedores. Ahora bien, precisamente una pregunta que se pueden hacer los emprendedores es, ¿mi pyme puede participar en el régimen de zona franca? ¿Cuáles son las que pueden participar y cuáles no? O sobre todo, ¿cuáles pueden participar? Es que cuando hablamos de pyme, o más bien de mi pyme, tenemos que distinguir acá 3 categorías: las microempresas, las pequeñas y las medianas. Las que yo excluiría, no es porque no se les permita, serían a las microempresas. Y ya lo vamos a ver, porque uno de los requisitos que se exige es empleabilidad. Y las microempresas no alcanzan esa empleabilidad. Si quitamos las microempresas por esa condición, ojo que una microempresa se puede convertir en pequeña, casi que literalmente de la noche a la mañana, y tiene mucho que ver con la nómina, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que las pequeñas y medianas, por este aspecto en específico de la empleabilidad, pueden ingresar, acá lo que hay que determinar es el tipo de actividad que va a desarrollar. Más allá entonces de si soy pyme o no, porque es que, vamos a ver, hay un mito de que son las o desconocimiento, que solamente empresas grandes, como lo mencionabas al inicio, o multinacionales son las que pueden optar por el régimen. En realidad no. Usted cumpla con los requisitos y usted tiene cabida en el régimen. Entonces, en resumen, cualquier pyme, ¿verdad?, que cumpla con un mínimo de empleo y un mínimo de inversión y que la actividad que vaya a desarrollar sea aprobada por Procomer, por ende, la ley y el reglamento de zona franca. Ok. Y hablando de planilla, ¿de cuánto se trata? No hay un criterio objetivo legal que determine cuántos colaboradores tiene que tener una empresa. Se ha determinado que hay 2 requisitos muy importantes que se deben cumplir o esenciales. El primero es invertir en empleo. Entonces, a partir aproximadamente de unos 15 colaboradores en adelante, ya estamos cumpliendo con ese requisito. Pero como lo indico, no es algo que esté definido en una ley, sino tiene que ver mucho con el momento en que se hace la solicitud y a criterio también de Procomer, que es la entidad encargada de aprobar el plan de negocio. ¿Tengo que exportar? En servicios eso es una gran ventaja. Y otro de los beneficios que tienen las pymes es que muchas de ellas son de servicios. Hace relativamente poco se reestructuró la ley, se hizo una modificación para que empresas cuya actividad sea servicios, y servicios también, no cualquier tipo de servicios, hay unos que están restringidos, pero si soy una empresa de servicios que, dicho sea de paso, 2/3 partes de las empresas que están en zona franca son empresas de servicios. Y se fomenta mucho esta, digamos, gran actividad. No hay que exportar, es decir, uno puede vender local, servicios, incluso el 100%, sin perder el incentivo de las exoneraciones. No es un requisito tener que vender al exterior. ¿Hay algún requerimiento en cuanto al mercado? ¿El mercado local? Exacto. ¿En ese caso? No. De hecho, la ley actualmente establece que se puede vender el 100% si estoy en una empresa de servicios. Hay restricciones si es manufactura o si son empresas comercializadoras. Yo en lo particular no recomiendo, no es que no recomiende, sino que las pymes, por sus características, son más enfocadas en servicios. Si hay empresas pequeñas y medianas que son de manufactura o comercializadoras, los requisitos son más amplios y hay más restricciones. Entonces, si nos enfocamos en servicios, en realidad no hay restricción en cuanto a ventas ni a compras, que es lo principal en una empresa: vender y comprar. Claro. ¿Cuáles son los requisitos? Precisamente, ya hablamos algunos. Y el procedimiento para poder estar en el régimen de zona franca. Carlos, hay 5 requisitos. Vamos a ver, hay un pliego de requisitos que te va a pedir Procomer cumplir, pero podríamos comprimirlos en 5. El primero es lo que mencionamos anteriormente, que sea una actividad aprobada por Procomer. Y también la resumo. Servicios compartidos es una de las que más se aceptan, o más bien las que más se optan y por ende son aprobadas. Servicios compartidos es cuando creas una unidad de negocio que da servicios a empresas relacionadas. Entonces pueden ser de soporte administrativo, recursos humanos, planificación estratégica, financiera, todo aquello que se considere actividades o servicios auxiliares
o accesorios al enfoque principal de la empresa. Centro de servicios compartidos. Segundo, también puede ser una empresa que dé soporte administrativo a empresas que no sean precisamente del grupo de interés económico. Por ejemplo, un call center. Si tienes un call center, es una de las actividades que te permite el régimen. Y muy probablemente las que estén más en boga, por la época en la que estamos viviendo, son actividades relacionadas a la tecnología de información y servicios digitales. Entonces, ese es el primer requisito, que esta actividad esté dentro de las que acabo de indicar. Hay otras, pero esas son las principales. Segundo requisito, inversión en activos. Esto puede ser que ahuyente algunas empresas, sobre todo de cierto tamaño. Te pide Procomer y la ley que en un plazo de 3 años coloques una inversión de $100,000 o $150,000, dependiendo si estoy fuera del GAM o dentro del GAM. Si estoy fuera del GAM, son $100,000, pero en los primeros 3 años del régimen. Y si estoy dentro del GAM, $150,000. La ventaja cuando es servicios es que se permiten activos intangibles. Por ejemplo, un software requerido, si tu empresa es de administración de nómina, por ejemplo, un software que te permita llevar a cabo esa actividad. El tercer requisito es inversión en empleo, que era precisamente lo que mencionábamos antes. Aproximadamente de 15 colaboradores en adelante para una nómina en términos económicos de aproximadamente unos $23,000 mensuales. El cuarto requisito, un plan de negocio en que precisamente se establezca a la hora de solicitar la exoneración ese plazo en el cual voy a hacer la inversión en activos, cómo va a ser mi nómina y por supuesto la actividad que se va a desarrollar junto con una proyección financiera. Y quinto, muy importante, para optar por este régimen hay que estar dentro de un parque de zona franca, un edificio. Hay varios, ¿verdad? Dentro y fuera del GAM. Y si es muy necesario, más que muy necesario, es un requisito indispensable. Con una gran ventaja. Desde pandemia se modificó la ley para que fuese posible que no el 100% de los colaboradores de esta empresa estén ubicados en sitio. Hay que decirlo, el alquiler pues es relativamente alto, ¿verdad? Si lo comparas con otros edificios, ¿verdad? Otro mercado inmobiliario. Pero entonces, mencionaba que a raíz de pandemia, al volverse tan necesario el teletrabajo, entonces se permite que una parte del personal esté dentro del parque, en este caso de zona franca, y otra gran parte, por supuesto que hay que justificarlo, pero otra gran parte puede estar en teletrabajo. Ese es el quinto requisito, estar dentro de un edificio zona franca, pero con la posibilidad de que parte de los colaboradores estén en teletrabajo. Cuando se habla del parque, evidentemente uno está pensando en esa área donde hay varias empresas, pero también puede ser un oficentro que tenga la categoría para zona franca. Si estamos hablando de servicios, hay oficinas que son desde 2, 4, 6 personas, y eso hace que estés en un espacio rentable, en este caso para el pago del alquiler, rentable para la empresa, viable. Sí, exacto, porque cuando uno se imagina un parque, ¿verdad? En este caso de zona franca, pues son esos grandes parques que vemos a lo largo del país, y esos son más de manufactura, ¿verdad? Que ves esa bodega inmensa, etc. Acá, con una oficina que esté dentro de un oficentro, como lo acabas de mencionar, y suscribir un contrato de alquiler, ya estás cumpliendo con ese requisito. Incluso coworking, pero que tiene que tener la categoría para zona franca, ¿verdad? Sí, hay edificios de coworking que son espacios compartidos, espacios abiertos, pero en estos mismos edificios de coworking hay espacios cerrados. Uno de los requisitos de la oficina es que precisamente sea cerrado. Claro. Hay que fijarse y preguntar en ese sentido. Pero todo está disponible actualmente en línea, ¿verdad? Entonces, uno puede consultar cuáles son los parques disponibles, y si ya están aprobados por Procomer, por supuesto que todo hay que averiguarlo, pero ya deberían estar cumpliendo, por supuesto, los edificios estos requisitos. Claro. En el caso de los oficentros, pues si yo tengo una empresa ya bastante con capacidad para poder soportar el alquiler en un oficentro, pero también podría averiguar cuáles coworking están en zona franca para aprovechar esos espacios que puede implicar un costo mucho más cómodo. Con la ventaja de que, ahora que mencionas coworking, podemos ubicar parte del personal dentro de esa oficina
cerrada que nos exige la ley. Y el resto de los colaboradores pueden estar tanto como nómadas digitales, bueno, en este caso teletrabajo, más bien, y dentro de estos espacios de coworking. En eso no hay ninguna restricción ni ningún problema. Claro. Más bien es una gran ventaja. ¿Cuáles son las recomendaciones para una mediana empresa, pequeña, mediana empresa, que quiere participar en el régimen de zona franca? Lo primero es una evaluación estratégica inicial. Es que zona franca son proyectos nuevos. Para yo llevar a cabo un proyecto nuevo, no precisamente lo voy a hacer por primera vez. Por ejemplo, si tengo una empresa que en este momento está desarrollando inteligencia artificial y de hecho Carlos y Gabriel junto a otros socios estamos desarrollando ese proyecto. Bueno, lo podemos estar haciendo de una manera, pero hay que demostrarle a Procomer que a través de la zona franca que solicitamos que se nos apruebe, es un nuevo proyecto. Entonces, esa evaluación estratégica va en función de lo que vamos a hacer para los próximos, si estoy dentro del GAM, 12 años, si estoy fuera del GAM, 18 años. Eso es lo primero, una viabilidad financiera y vital, saber o elegir la actividad que vamos a desarrollar para que pueda ser aprobada. No todas las actividades, como vimos, son aceptadas. Segunda recomendación, una preparación legal y estructural. Cuando hablamos de preparación legal se requiere que la sociedad sea nueva. Podemos venir los socios en el proyecto, pero sí se necesita que sea una sociedad mercantil nueva, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima. Entonces, hay que estructurar bien el capital social, es decir, los socios, la representación legal y todo lo que conlleva una sociedad. Y estructural se refiere a lo que comentábamos de la oficina, donde nos vamos a ubicar. Tercera recomendación, el plan de negocio. Y yo diría que esta es la más importante. Una vez que ya tengamos esa viabilidad, una vez que tengamos definida ya la estructura, entonces prepararlo, montarlo en un documento en el cual podamos evidenciar de que estamos cumpliendo con los requisitos. Yo diría que una cuarta, vamos a ver, es súper importante perder el miedo. Y el miedo se pierde cuando uno entiende, cuando uno sabe, cuando uno tiene la información. ¿Por qué hay solamente 600 aproximadamente? ¿Por qué solamente hay 600 empresas en el régimen de zona franca, habiendo decenas de miles? ¿Por miedo o por falta de conocimiento? No sabemos precisamente estos temas que hemos abordado hoy, que una pequeña empresa pueda entrar en el régimen de zona franca. Esto para algunas empresas es impensable. Hay un desconocimiento de una de las preguntas que hacías de que en algún momento hubo una restricción a ventas al exterior. Hoy en ciertas actividades no. Te permite vender localmente. Entonces, ese es uno de tantos ejemplos de cómo yo puedo optar por el régimen, los grandes beneficios que tengo y por qué no lo hago. Porque desconozco, ignoro más allá de los beneficios, porque todos sabemos que hay beneficios. Lo que no sabemos es precisamente los requisitos y si nuestra empresa puede ser aprobada. Entonces, tener la información disponible, que hoy en día pues la podemos tener a la mano. Y yo diría que una quinta recomendación, y por qué no decirlo, asesorarse con una persona que sepa, con un experto, porque uno no necesita, de hecho Procomer no cobra por el trámite, es gratuito, pero por supuesto que uno le paga a un experto para que lo guíe en el proceso. Yo diría que esa sería una quinta recomendación. Perfecto, muy bien, muy interesante toda esta posibilidad que se le abren a las pequeñas y sobre todo pequeñas y medianas empresas de Costa Rica de poder participar en este régimen. Este es el tema de este episodio que terminamos ahora y que usted puede repasar en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias a Gabriel Zamora Baudrit, abogado y contador especialista en impuestos de la firma de Tribu, por ayudarnos con este tema de las pymes en zona franca. Muchísimas gracias.